Hola a todos, en la clase de hoy vamos a hablar sobre las funciones cuadráticas. Antes de ver qué es y cómo hacemos para graficarlas y analizarlas, vamos a recordar que una función, cualquiera sea, es una relación entre dos variables, en donde una de estas variables la consideramos independiente y a la otra la consideramos dependiente, porque depende de la primera. Usualmente, por una cuestión de costumbre o de hábito, utilizamos la letra X para indicar a la variable independiente y utilizamos a la letra Y para indicar a la variable dependiente. Un ejemplo muy sencillo sobre un tipo de ecuaciones que ustedes ya conocen, que es la función lineal, sería, por ejemplo, la situación al ir al comprar pan. Yo llego a la panadería y le indico a la panadera cuántos kilos de pan quiero comprar. Supongamos que quiero comprar 1,5 kilos. La panadera, ¿qué me va a decir? Me va a decir cuál es el monto económico, cuál es el precio de ese 1,5 kilos de pan. ¿Cuál es la variable independiente en esta situación? La cantidad de pan que yo compro. Depende pura y exclusivamente de mi decisión. Ahora, la cantidad de dinero que yo tengo que abonar por esa cantidad de pan depende directamente de la cantidad de pan que yo compre. Bien, esta es la idea de variable independiente y variable dependiente. Pero trabajemos específicamente en nuestra función cuadrática. La forma o fórmula de nuestra función cuadrática es la que encontramos acá escrita. Ax al cuadrado más bx más c. Otra manera de escribir esta f de x, acá estamos indicando que nuestra función depende del valor de x, es escribir y. El valor de y depende de todo este cálculo. Veamos algunas características. Al valor numérico que ocupe el lugar de a se lo llama coeficiente principal. Y al valor numérico que ocupa el valor de c se lo llama término independiente. Este primer término, el término ax al cuadrado, es nuestro término cuadrático. ¿Por qué? Porque es el término que tiene la x elevada al cuadrado. Y el segundo término, el que es bx, es el término lineal. Bien, algunas otras características. Bien, a, b y c son números pertenecientes al conjunto de los números reales. Es decir, que cualquier número que ustedes conozcan puede ocupar el lugar de a, b o c. Puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser una fracción, puede ser un número decimal, un número periódico, cualquier número conocido, con la excepción del valor de a, que no puede ser 0. Bien, esas son las condiciones. Si en el valor de a colocamos un 0, todo este término se anula y perdemos justamente el término cuadrático. Veamos cómo es la gráfica de esta función. A la gráfica de una función cuadrática la conocemos como parábola. ¿Sí? Acá tenemos una parábola que es cóncava hacia arriba. Bien, lo tenemos acá escrito. ¿Qué determina que la parábola sea cóncava hacia arriba? Bueno, que el valor de a en su fórmula sea un número positivo, sea mayor a 0. Si este valor a, el coeficiente principal, es un número positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Caso contrario, si el valor de a es negativo, es decir, es menor a 0, la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Bien, así que acá acabamos de incorporar dos ideas nuevas. ¿Cuál es la forma de la función cuadrática, que se llama parábola, y qué tiene que ver su concavidad con la fórmula en sí misma?
Veamos ahora algunos puntos importantes, empezando por las raíces. Vamos a ver la definición de raíces. La raíz es la intersección de la función con el eje X. Ustedes recordarán que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. La intersección de mi gráfica, la gráfica es la que está dibujada en verde, la intersección de mi gráfica con el eje X es lo que llamamos raíces. Tenemos acá una raíz y otra raíz. Lo mismo nos está sucediendo con la que es cóncava hacia abajo. Tenemos una raíz y tenemos otra raíz. Más adelante vamos a ver casos en donde no siempre tenemos dos raíces. Y también tenemos que recordar que encontrar estas raíces es hallar el valor de x que corresponde a y igual a 0. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para hacer esto o para encontrarlas, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula conocida como fórmula resolvente o fórmula de Bhaskara, haciendo énfasis o alusión a quien la estableció. En estos lugares en donde encontramos a las letras A, B y C, vamos a reemplazar por los coeficientes que obtengamos en la fórmula. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Pasemos a otro punto importante. La ordenada al origen, que es la que tenemos graficada o marcada en rojo en nuestros gráficos. La ordenada al origen ahora es la intersección de nuestra función con el eje Y. Encontrar la ordenada al origen es encontrar el valor de Y que corresponde a x igual a 0. Bien, contrario a lo que hicimos anteriormente en las raíces. Como dijimos hace un ratito, para encontrar la ordenada al origen, lo que tenemos que hacer es reemplazar en nuestra fórmula a la x por el valor 0. Avancemos. El siguiente punto es el vértice, que es el que tenemos señalado sobre la gráfica en color verde. El vértice en nuestras parábolas es el punto máximo o mínimo. En el primer caso, en la gráfica de color verde, que ya dijimos que es cóncava hacia arriba, nuestro vértice va a ser su punto mínimo, es decir, el que se encuentra más abajo en el gráfico. En el segundo caso, en donde la gráfica es cóncava hacia abajo, vamos a ver que el vértice es el punto máximo. Una vez que nosotros encontremos este valor, el valor del vértice, vamos a poder escribirlo como un punto. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los puntos tienen una coordenada correspondiente con x y una coordenada correspondiente con y. De esta forma se forma o se establece las coordenadas del vértice. Acá tenemos escritas las fórmulas que vamos a utilizar para encontrar el vértice. Para encontrar el x del vértice, es decir, este valor, vamos a utilizar la fórmula menos b sobre 2 por a, en donde los valores de b y a los sacamos de la ecuación de la función cuadrática. Algo similar vamos a hacer con el y del vértice. Vamos a mirar cuál es la fórmula de nuestra función y vamos a reemplazar los valores a, b y c para luego poder resolver y encontrar la coordenada para y. El último elemento que vamos a buscar para poder graficar nuestra función cuadrática es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical que va a dividir en dos mitades iguales a la parábola.
¿sí? La mitad que está a la izquierda es exactamente igual, como si fuera espejada, a la rama que se encuentra del lado derecho. Este eje de simetría tiene la característica de pasar por el vértice. Y para encontrarla, lo único que tenemos que conocer es exactamente el x del vértice. Porque la ecuación de la recta es x igual al x del vértice. Estos son los elementos que nosotros necesitamos encontrar, calcular a partir de la fórmula de la función cuadrática que estemos analizando para poder hacer el gráfico de nuestra función y luego hacer el posterior análisis.